Y comentáis Pues sí, ese componente que ha tenido la carrera de no despegarnos de la pantalla, volviendo a tiempos pretéritos, incluso, por ejemplo, cuando Miguel y yo éramos muy pequeños en estos tiempos de Fernando Alonso. Y es que, claro, sumándolo también a lo que estamos comentando del buen rendimiento de Aston Martin, hay que comentar cómo ha llegado a esa tercera posición. Porque sí que a priori las apuestas o las predicciones podían colocar y podían dar un podio de Alonso, pero lo que luego ocurrió en pista es de esto que explica por qué Alonso levanta tanta pasión. Y es que ya hemos comentado ese toque con Stroll, pierde ritmo, cae hasta la sexta, séptima posición y ahí llega Russell, le aguanta el ritmo, le deja tranquilo y cuando quiere le pega el hachazo. Tiene ritmo para adelantar a ese Mercedes. ¿Y qué hay después? Otro Mercedes. De nuevo, repito, estén muy atentos a los nombres que vamos a ir diciendo y a los equipos que vamos a ir comentando en esta sucesión. Pelea con Russell, 3 curvas igualados, demostrando que se puede pelear limpio en esta Fórmula 1 moderna. Apunten Verstappen y Hamilton. Y lo pasa. Llega Lewis Hamilton, tiene una batalla antológica en 2 de los mejores bichos de este deporte a día de hoy. Nos dejan una batalla tremenda y lo pasa. Y va a un Ferrari, ya se ha cargado 2 Mercedes, y va por un Ferrari que estaba un poco lejos, lo coge, le rebaja el ritmo y lo adelanta. Viendo que este Aston Martin baja, como decíamos en los test, el ritmo vuelta a vuelta, que en tanda larga va igual de rápido que en clasificación y que es un coche que, por supuesto, ya sí que no nos podemos esconder, es top 3, top 4 de la categoría sin duda y ahora a priori incluso se ha visto en carrera mejor que Mercedes y mejor que Ferrari. Sí, Mercedes ha errado en el concepto. Yo no sé si os acordáis que comentamos ese diseño sin pontones tan radical que les daba un segundo por vuelta más rápido en los datos del túnel del viento. Pero hay una cosa que me puse a pensar el otro día y dije, pues estos tíos son ingenieros y no se han dado cuenta. Las ruedas son un factor muy importante en la resistencia. Las ruedas de Fórmula 1 son inmensas. Entonces, no sé si os habéis fijado que esos pontones trabajan muy poco con el aire y va casi toda la rueda. Y viendo una imagen en los entrenamientos libres, ¿fue libres o pretemporada? Ahora no me acuerdo, una bloqueada de Hamilton, se ve como el humillo, la goma quemada, se va hacia el difusor y el aire sucio no puede ir nunca a un difusor, tienes que llevar todo el aire limpio y yo creo que ahí es donde ha errado Mercedes en su concepto. Y tengo aquí declaraciones de Toto Wolff y dice que van a hacer cambios radicales. Dice que la receta para solucionar el déficit pasa por cambios mucho más radicales y deja la puerta abierta a un cambio de concepto, es decir, igual nos quitamos ya ese concepto de sin pontones y vemos un Mercedes mucho más gordito y mucho más ancho. Sí, eso te íbamos a preguntar, Miguel, que llevamos semanas con el rumor del Mercedes B, sin ya con esa nueva idea con pontones, y ahora que ya estás en el podcast de Estrella de hoy, no sé si tú crees que es posible que Mercedes tenga guardado ahí en su fábrica un Mercedes muy parecido al Red Bull, al Ferrari y al Aston Martin y que a partir de Bakú lo veamos en pista y ya desaparezca este Mercedes sin pontones. Sí, yo creo que Mercedes tiene la capacidad fácil de cambiar el concepto del coche, pero no sé hasta qué punto les va a funcionar, porque si recordáis los últimos años, Mercedes siempre ha tendido a hacer un coche muy delgadito, con unos pontones muy lisos, poca curva, y eso en la Fórmula 1 de hoy, en el que el suelo es muy importante, pero que con la elevación de las alturas ha perdido fuerza, el trabajo de los pontones es muy muy importante. Y vemos unos pontones muy trabajados en el Aston Martin, por ejemplo, con esa rampa tan pronunciada hacia abajo, para luego volver a subir el aire y dirigirlo al difusor, y sobre todo cuando el aire pasa hacia abajo, pega el coche más al suelo y hace que pueda ir más rápido en el paso por curva. Y ya lo vemos, el Aston Martin es el coche más rápido en curvas, sobre todo en las curvas lentas, que son donde se demuestra si el coche es bueno o no. Entonces, no sé qué concepto va a ser el que lleve Mercedes, es una incógnita, nadie lo sabe más que ellos, pero sí que es cierto que tampoco veo que vayan a pegar un salto cualitativo. Igual me equivoco y se meten en la lucha de lleno, pero no creo que Mercedes, con la filosofía que llevan durante los últimos años, sea capaz de meterse ahí en la pelea a un corto plazo.
Hombre, aquí el tema está un poco en llegar a saber si esa unidad B es real o no es real y ver cuántos cambios tienen que hacer de cara a revolucionar el diseño del coche y demás. Pero no, yo, por lo menos a mí me pasa un poco lo mismo que me pasaba la temporada pasada, y además esta que creo que está más cerca de lo que empezaron la temporada pasada de Ferrari y de Aston Martin, porque ahí están las pruebas que estuvieron muy a la par. Y realmente tarde o temprano van a volver a estar en la pelea por las victorias y poniendo las cosas un poquito difíciles a Red Bull. El tema es, sabemos y damos por hecho que Mercedes va a mejorar tarde o temprano durante la temporada. Pero es que este año, según están las cosas, Ferrari también va a mejorar durante la temporada y Aston Martin también va a mejorar durante la temporada. Así que el tema va a estar en qué equipo trae las mejores novedades para Mejoras. el coche, eso es, las mejores mejoras, y a ver cómo las acoplan al monoplaza. Porque, y bueno, dando por hecho también que Red Bull va a traer mejoras del monoplaza y demás, pero el tema clave va a estar ahí. ¿Sacrificas este inicio de temporada y a partir de Bakú metes un nuevo diseño del coche sin saber si te va a funcionar o no? ¿O tiras con este durante toda la temporada intentando pulir esos posibles errores y esos posibles fallos? Es difícil. Pero bueno, sabemos del talento del equipo alemán y del talento de Toto Wolff y compañía. Y aparte de eso, pues qué bonito fue ver a Hamilton y a Fernando luchando uno frente a otro. Y sobre todo, algo que a mí me gustó muchísimo más, el ver cómo ya ambos pilotos tienen ese punto de madurez, de batirse el cobre en la pista, de sacar los codos y luchar al límite. Pero después en la rueda de prensa en el parque cerrado, Fernando estaba contento, pero es que Hamilton estaba aún más contento, si cabe, de poder volver a tener a Fernando en la parte alta, que yo creo que ha sido la alegría más generalizada en todo el paddock. Así que bueno, pues esa zanahoria que tenemos que tirarle a Hamilton también por esa deportividad y por darle esa enhorabuena a Fernando, y sobre todo de alegrarse todo el mundo de volver a tener al piloto asturiano donde se merece estar. Sí, felicitar a Hamilton, sobre todo porque debe ser la primera vez que es deportivo. Ya lo conocemos, toda su trayectoria. Y cuando hay que decir las cosas buenas, se dice muy bien hecho Hamilton, a ver lo que le dura.